Buenos días. Comenzamos ya el último día del curso del Escorial y esta mañana la primera mesa redonda va dedicada a la economía de la salud y al dolor crónico. Como moderador tenemos el honor de contar con Antoni Gelabert Perramón, que es director del área de farmacia y del medicamento del Consorcio de Salud Social de Cataluña. Y aquí lo dejo para que presente la mesa. Muchas gracias. Bueno, pues nada, buenos días a todos. Vamos a empezar casi puntuales. Tenemos 2 horas, si no veo mal, y vamos a intentar que esta mesa sea lo más participativa, no solo por parte del debate de los que vamos a estar aquí arriba, sino también por parte de los que estáis como asistentes, ya sea físicamente o en pantalla. El objetivo es hablar de economía de la salud y dolor crónico. Bueno, yo, aparte de estar en el Consorcio de Salud Social de Cataluña, pues me dediqué durante 17 años a ser director de farmacia y del medicamento en el Servei Català de la Salud y desgraciadamente, o no desgraciadamente, no sé, los tratamientos, especialmente los farmacológicos y todo esto, pues al final tienen mucho protagonismo debido también a todos los temas de sostenibilidad, de eficiencia, etcétera, ¿no? Es un tema que a veces nos cuesta hablarlo, pero ya vi también por las presentaciones que hicisteis ayer que la verdad es que os gusta también hablar de esto, aunque no sea el tema específico de la parte más asistencial. De todas maneras, hoy tenemos a 3 personas que nos van a dar 3 puntos de vista distintos. Yo creo que vamos a poder hacer un abordaje de estos multilateral del tema. Y lo vamos a organizar de la siguiente manera. Vamos a hacerlo en 3 partes. Una primera parte que va a durar unos 50 minutos porque cada uno de los ponentes yo les voy a formular una pregunta sobre el tema. Y van a utilizar el PowerPoint o lo que sea durante 15 minutos para explicar, desarrollar esta pregunta. La segunda parte vamos a hacer debate también de 50 minutos, es decir, hemos preparado unas preguntas y vamos a intentar que sea dinámico, que cada uno pueda expresar y también provocarles a todos vosotros para que en los últimos 20 minutos pues, puedan hacer también preguntas. ¿De acuerdo? Si durante el debate hay preguntas, pues solo levantando la mano y no sé desde el punto de vista de si las personas que están conectadas también nos pueden hacer preguntas, pues en esta medida pues también lo vamos a hacer. Pues vamos a empezar y el primer ponente van a ir subiendo a medida que los vayamos presentando. El primer ponente lo tenemos en conexión online, Marta Trapero. Buenos días. ¿Qué tal? Ella es economista de la salud y es profesora e investigadora de la Universidad Internacional de Cataluña. A Marta lo que le hemos preguntado, porque ella es experta en todo el tema de análisis económicos, es ¿qué entendemos por esta palabra que nos llenamos mucho la boca a veces de decirla, que es la sostenibilidad y dirigida a la sostenibilidad de la prestación farmacéutica? ¿Qué entendemos por esto? ¿Y cuáles son los elementos principales que deberíamos tener en cuenta a la hora de hablar de este concepto? Tienes 15 minutos para explicarnos esto, Marta. Muy bien, muchas gracias. En principio deberíais estar viendo mi pantalla. Si me puedes confirmar, Tony, si veis la pantalla bien. Sí, se ve perfecto. Vale, estupendo. Pues a mí me han hecho 2 preguntas que no son muy fáciles, pero los voy a tratar de responder, ¿no? Para responder a la primera pregunta que habla sobre qué entendemos, ¿no?, por sostenibilidad de la prestación farmacéutica, yo simplemente quería empezar un poco con la definición, ¿no? Y la definición es un poco el café para todos, por eso os he puesto esa imagen, ¿no?, que va cayendo el café. Dice, la sostenibilidad es la capacidad de mantener algo indefinidamente, ¿no?, como el café para todos. Y en este contexto en el que estamos, pues se refiere a la cantidad de medicamentos o el nivel de innovación, ¿no?, que financia el Sistema Nacional de Salud. Esto es a lo que nos referimos cuando estamos hablando de sostenibilidad.
claro, yo lo que he hecho es intentar pensar, ¿no?, en los factores un poco que influyen en esta sostenibilidad, ¿no?, de la prestación farmacéutica, y para mí hay 3 factores muy importantes. El primero es que hay 2 imágenes en la pantalla, supongo que las veis, que se refiere a los recursos, ¿no? Fijaros que en la primera imagen hay un niño que está básicamente poniendo o tirando dinero, ¿no? Entonces, el primer recurso, el primer factor sería el dinero, ¿no? El dinero, que lo podemos entender como dinero, ¿no?, como lo que necesitamos para poder pagar, o también como deuda pública, ¿no? El nivel de deuda pública también nos ofrece, de alguna manera, un nivel de recursos. Entonces, el primer factor que influiría en esta sostenibilidad de la prestación farmacéutica es la disponibilidad de recursos que tenemos. El segundo factor que influye es este aumento de cronicidad, ¿no? Y hoy estamos aquí en esta mesa para hablar de dolor crónico, este aumento de cronicidad y de enfermedades crónicas que tenemos actualmente, y que es una condición o un factor diferente del que había pues hace unos años. A veces cuando hablamos de cronicidad o de largos plazos, ¿no?, o de innovación, lo interpretamos o lo podemos interpretar como negativo, ¿no? Como, madre mía, pues esto es un problema, ¿no? La innovación está trayendo problemas, y no digo que todo el mundo lo haga, pero a veces lo interpretamos de manera negativa, y no es eso. Que hayamos conseguido que muchas enfermedades hayan pasado a ser enfermedades crónicas cuanto antes no lo eran, esto es muy positivo para el sistema, y aunque pueda influir en esta sostenibilidad, esto no quiere decir que no podamos encontrar soluciones, ¿no? Que esto es un poco lo que tenemos que hacer entre todos. Y el tercer factor que influye en la sostenibilidad de la prestación farmacéutica es la innovación, ¿no? Y aquí, otra vez, haría mi anterior comentario, que muchas veces cuando hablamos de innovación empezamos todos ¿no?, a sufrir, porque esto quiere decir que vamos a necesitar muchos recursos, y que además estamos poniendo en peligro, de alguna manera, este concepto de sostenibilidad, ¿no?, en nuestro contexto de prestación farmacéutica, pero no es así. También tenemos que estar contentos que estamos en un contexto donde la innovación tenemos innovación real, y además la innovación ha avanzado muchísimo, ¿no? Es muy diferente el nivel de innovación y el concepto de innovación que tenemos ahora que no el que teníamos hace algunos años. Entonces, mi siguiente comentario sería cómo conseguirlo, ¿no? ¿Qué cosas tendríamos que ofrecer, ¿no?, o que tener en cuenta para poder conseguir esta sostenibilidad farmacéutica o de prestación farmacéutica? El primer punto, que no quiere decir que sea más importante que los otros, pero una de las primeras cosas que a mí se me plantea, ¿no?, y que seguro que mis compañeros de la mesa van a plantear también, es conseguir, ¿no?, esta mejor salud y este mejor resultado en salud. Y también unos mejores cuidados, ¿no?, para poder continuar o mantener esta sostenibilidad en la prestación farmacéutica, conseguir mejores resultados en salud y mejores cuidados, y además este es un concepto muy importante cuando hablamos de cronicidad, no únicamente de resultados en salud, sino de cuidados, es importante. ¿Qué tenemos que conseguir también para poder llegar a esta sostenibilidad de prestación farmacéutica? Hombre, que el gasto, que donde nosotros estamos poniendo los recursos, sea más eficiente. ¿Qué quiere decir? Que consigamos el máximo resultado en salud, teniendo en cuenta los recursos que estamos utilizando. Una cuarta pata, ¿no?, y esto lo hemos tenido olvidado durante mucho tiempo, la pandemia nos lo ha puesto delante de los ojos, pero parece que no lo acabamos de entender, ¿no? Y este concepto de prevención. Y cuando hablamos de cronicidad, la prevención siempre es importante, ¿no? Pero en el contexto en el que estamos hoy, que es para hablar de cronicidad, es muy importante también, y luego detallaré algunas otras cosas. Educación sanitaria e información compartida, ¿no? Hablamos mucho de poner el paciente en el centro de la discusión o de las decisiones, ¿no? A mí me hace mucha gracia esta expresión de poner en el centro. Al final lo que estamos diciendo básicamente es que compartamos la información con el paciente, ¿no?, y que sea una decisión
compartida entre todos los agentes que están tomando esa decisión sanitaria. Para poder hacer eso, debemos hacer una inversión en educación sanitaria y para conseguir esta sostenibilidad, la educación sanitaria es importante. Y luego un último punto que es integración y coordinación de niveles asistenciales, ¿no? Yo supongo que a lo largo de la mesa esta pata también va a salir bastante. Claro, ¿qué necesitamos? Necesitamos datos. ¿Y qué tenemos que hacer con esos datos? Medirlos, recogerlos y analizarlos, ¿vale? Y mirar qué funciona y por qué. Porque actualmente seguimos, muchas de las decisiones que estamos tomando las podríamos tomar mucho más informadas, analizando datos. Ya no me voy a poner en recoger datos, ¿no? Porque parece que muchas veces nos perdemos en la discusión de vamos a recoger más datos. No, primero vamos a analizar los datos que tenemos, que son bastantes, y luego ya pensaremos cómo recogemos más datos. Tomar decisiones basadas en el valor, y esto está muy vinculado con el resultado en salud. Necesitamos medir el resultado en salud para poder tomar decisiones basadas en el valor, en aquello que está aportando realmente beneficio clínico incremental, ¿no? Esta cultura evaluativa, la siguiente ponente explicará los estudios de evaluación económica, ¿no? La cultura evaluativa es muy importante y aún falta mucho en España implementar e impregnar a la población a nivel general de la cultura evaluativa. Y luego los incentivos para todos, incentivos para la industria farmacéutica, incentivos, y esto hablamos muchas veces de las patentes, ¿no? Incentivos para el personal clínico y sanitario para que sigan haciendo su trabajo. Todos funcionamos con incentivos y la economía lo explica muy bien, ¿no? La teoría económica. Quería hacer una puntualización. Fijaros que estamos en un contexto de envejecimiento de la población, y esto es bueno, hemos alargado la esperanza de vida, pero esto también conlleva, ¿no?, una consecuencia, que es que la productividad, ¿no?, la productividad de la población cuando estamos en edades muy avanzadas es una productividad marginal. Y por lo tanto tenemos que proteger esta productividad que está muy vinculada y que además ha quedado absolutamente demostrado, no hace falta que lo explique, con el COVID, ¿no? Esta dependencia entre salud y economía que muchas veces se había cuestionado, yo creo que ha quedado totalmente evidenciada en este contexto. Muy rápido, para responder a la segunda pregunta, ¿no? ¿Cuáles son estos elementos principales que debemos tener en cuenta? Aunque algunos de ellos ya los he comentado, pues yo diría 7 elementos, ¿no? Diría esta visión a largo plazo. Dentro del reto de cronicidad es muy importante que diseñemos las decisiones y las políticas sanitarias a largo plazo, y esto no es una cosa que normalmente estamos acostumbrados a hacer. Trabajamos todos a corto plazo, pero esa no es una visión estratégica que pueda funcionar para un sistema sanitario en el que queramos una sostenibilidad de la prestación farmacéutica. Luego, el concepto de beneficio clínico incremental, que queda muy vinculado en lo que es el valor. Mi tercer punto sería un cuidado integral, ¿vale? Y aquí hablamos de cuidado multidisciplinar, donde hayan muchos agentes diferentes con conocimientos diferentes tomando o aportando la decisión, pero también esa integración dentro de la decisión, no únicamente dando un punto de vista multidisciplinar, sino interdisciplinar, que es cuando la decisión se ha tomado, ¿no?, teniendo en cuenta el conocimiento de diferentes disciplinas o de diferentes agentes. Educación sanitaria a la sociedad, tiene que haber una participación activa y esta participación activa, de hecho, hace que el paciente tenga también más responsabilidad y tiene un efecto directo en la adherencia, ¿no? Se han hecho estudios de adherencia en dolor crónico, por ejemplo, y este es uno de los problemas que tenemos. Por lo tanto, si hacemos educación sanitaria o a través de una participación activa, ¿no?, del paciente, esto puede llevar a mejorar, pues, la adherencia a través de la responsabilidad del paciente. Prevención. Hay muchas maneras, y esto lo podemos comentar luego durante el debate, hay muchas maneras de ayudar a la prevención disminuyendo factores de riesgo para el dolor crónico. Y aquí hay una cosa muy importante, ¿no? Cuando hablamos de dolor crónico, no únicamente
hablamos de cuidado sanitario, ¿no? De los recursos directamente de los hospitales, de la atención sanitaria, sino también de las prestaciones sociales. Y aquí tenemos un problema porque en nuestro país los recursos, cuando hablamos de sostenibilidad, los recursos de lo que es el cuidado sanitario y de las prestaciones sociales están en bolsas diferentes. Y estas bolsas diferentes no están interconectadas. Por lo tanto, resulta que utilizamos, ¿no? Que lo que nos gastamos de una bolsa al cuidado sanitario puede repercutir una inversión en mejorar este dolor crónico, y en una inversión en la innovación en dolor crónico puede conllevar un ahorro bastante grande en prestaciones sociales, pero al no estar las bolsas conectadas, este es uno de los problemas que tenemos cuando tenemos que evaluar si una innovación multidisciplinar para dolor crónico, si realmente está siendo eficiente o no, mirando y comparando los diferentes costes y beneficios. Y luego reducir las ineficiencias, ¿no? Y voy a introducir dos temas. Uno es hacer evaluación económica, que esto se hablará un poquito más tarde, ¿no? Que tiene muchos problemas, y esto lo contarán. Dentro de las evaluaciones económicas del dolor crónico tenemos problemas con la incertidumbre de los parámetros, con los horizontes temporales de estas evaluaciones, ¿no? Se pueden hacer evaluación económica de medicamentos, hospitalizaciones, de los costes administrativos, pero yo luego quería introducir otro tema, que muchas veces lo dejamos de lado, que es la sostenibilidad ambiental cuando hablamos de prestación farmacéutica. Cuando hablamos de sostenibilidad de la prestación farmacéutica, muchas veces nos olvidamos del tema ambiental, ¿no? Y este es un tema que todos deberíamos tener, estés donde estés y tengas el perfil clínico profesional que tengas. Y aquí yo destacaría 3 puntos, ¿no? Y estos son los puntos que destaca la OMS cuando hablamos de prestación farmacéutica, que es: si queremos que realmente sea sostenible, desde el punto de vista ambiental, debemos reducir los envases o el empaquetado innecesario, hacer, ¿no? Que los envases cada vez sean más reciclables, y además, dentro de los envases contaminados, que sean aptos para ser incinerados y por lo tanto no dejen una huella ambiental. Por lo tanto, estos serían un poco mis 7 puntos, 7 elementos que me han pedido, y lo dejaría aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Yo creo que nos has hecho una buena introducción muy clara y concisa de lo que entendemos sostenibilidad. En definitiva, pasta y resultados. Y las dos cosas hay que medirlas, ¿de acuerdo? Y ahora, para hacer esto, para introducir ya el tema de los análisis económicos y de coste-efectividad, vamos a tener con nosotros a Concha Pérez, si puedes... Sí, a ver, lo que pasa es que te he quitado la silla, ¿eh? Ah, vale, perfecto, perfecto. Si no, me pongo allí. A Concha quizás no hace falta presentarla, pero bueno, ella es doctora en Medicina y Cirugía y directora de la Unidad del Dolor del Hospital de la Princesa de Madrid. Y lo que le queremos preguntar es cuál es la evidencia actual disponible en la evaluación económica del dolor y su tratamiento, aunque sea enfocada a alguna de las patologías donde haya más información, y si estamos evaluando todas las áreas. Bueno, lo primero que quería decir es gracias por la moderación, gracias por la mesa. Aquí César y Luz, os quiero matar, o sea, me habéis puesto a un banderillero a torear en una plaza con miuras, o sea, sinceramente esto no se hace, pero bueno, intentaré salir al paso. Yo os voy a hablar desde el punto de vista de los clínicos, o sea, yo no soy ninguna experta en economía, soy experta en muy pocas cosas o en ninguna, y os voy a hablar un poco de lo que nosotros podemos o debemos hacer para mejorar la eficiencia, el coste eficiencia de lo que hacemos, ¿no? Y si realmente una unidad del dolor es coste eficiente, aunque ya nos dijo Félix ayer que no era tan importante, me gustaría que le hicieseis llegar que realmente sí que somos eficientes, sobre todo en pacientes complejos, ¿no? Entonces, dicho esto, os diré por qué necesitamos hablar de economía entre los clínicos, no entre la gente que es gestora, sino entre nosotros, ¿no? Pues
Pues porque estamos en un momento de crisis, evidentemente porque tenemos una evaluación constante a base de criterios económicos. Has gastado tanto, prescribe más genérico, tal, y eso nos mide nuestra productividad, etcétera. Además, porque hemos pasado de la medicina basada en la evidencia a una medicina basada en la eficiencia, o deberíamos de pasar. Llevamos 2 días hablando de la necesidad de aportar valor. Evidentemente, aportar valor se aporta con cosas que haces que son realmente eficaces y porque necesitamos una sanidad que sea sostenible, sobre todo en estos momentos de crisis y de incertidumbre, ¿no? Todos vemos que esto, pues no puedes tener la máquina constantemente produciendo café porque al final pues la máquina se estropea y esto es así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que habitualmente se valora? O sea, yo entiendo que para los que os dedicáis a economía de la salud es muy fácil, para los que somos clínicos no es tan evidente y, por lo tanto, como estamos muchos clínicos, voy a decir que vamos a hablar de los costes directos, que todos sabéis que son pues los costes de cuántas veces vas al médico, a qué especialista, si te han ingresado, etcétera. También ahí se engloban costes de viajes, comidas que tienes que hacer porque estás en el hospital, etcétera, etcétera. Y luego los costes indirectos, que muchas veces no se evalúan. Porque, como ya decía Marta, si en lo social y en lo sanitario hay gastos diferentes y bolsas distintas, no os quiero decir lo que le importa en el fondo al gerente de mi hospital que el paciente esté debajo o no cuando va a una bolsa distinta, ¿vale? Y entonces, muchas veces no se evalúa, aunque sea un grave error, pero esto es así, ¿no? Y entonces, dentro de los costes indirectos tenemos el capital humano, es decir, cuánto me cuesta a mí que me sustituyan, y el capital de fricción. Y entonces, esto es importante porque ¿cuánto cuesta que si yo me doy una baja, alguien me sustituya? Pues dependerá de mi expertise. Si a lo mejor mi expertise es muy pequeño, pues tiene poca importancia, pero si mi expertise es muy grande, formar a alguien que pueda hacer lo que hago yo, pues a lo mejor cuesta. Y entonces eso es distinto. La mayoría de los estudios lo que valoran sobre todo es el capital humano. Y en dolor nos vamos a centrar además, como veréis ahora, en el dolor lumbar. Nos vamos a centrar en el dolor lumbar por varias cosas. Lo primero, porque dentro del dolor crónico es la patología más prevalente. ¿De acuerdo? Ya nos lo decían ayer y lo vamos a ver. Lo segundo, porque es el Año Mundial del Dolor. Lo tercero, porque tenemos datos, que os los voy a contar después, sobre un estudio que hemos hecho en síndrome de espalda fallida. Y vamos a hablar de esto que se ha hablado tanto, que son los PROMs y los PREMs, sobre todo de PROMs y de resultados de coste-eficiencia, es decir, cuántos QALYs voy a ganar y si realmente al final lo que yo hago en la unidad del dolor va a ser coste eficiente o no va a ser coste eficiente. Bien, os decía, vamos a poner primero un poco la importancia del dolor lumbar. El dolor lumbar, este es un artículo del Lancet que si alguno no lo ha leído yo os digo que merece la pena, está publicado en 2015 y recoge datos hasta el 2013 de un montón de países y con un montón de enfermedades. Vale, estas son las 10 primeras causas de discapacidad en el mundo, esto es en 1990, esto es en 2013. El dolor lumbar sigue siendo la primera causa de discapacidad en el mundo, independientemente de que el país sea el primer país económico o el último país económico. Sigue siendo la primera causa. Y además no solo eso, es que a lo largo de los años, los años perdidos por discapacidad se han incrementado de manera exponencial, de tal manera que han pasado del 21 al 31% y se cree que van a seguir subiendo. Bien, no solamente es por eso importante, sino porque cuando hablamos de que, y lo veremos más adelante, los costes indirectos en el dolor lumbar son lo más prevalente y llegan a un 75-80%, pues da la casualidad de que el dolor lumbar es muy prevalente en épocas de productividad laboral. Sí es verdad que en los pacientes ancianos es importante, pero durante la productividad laboral es muy importante. Bueno, fijaros, responsable de 601 millones al año de vida ajustados por discapacidad en 2015. Un 54% desde 1990. Larga duración, en edad laboral, enfermedad compleja. Los costes asociados a la asistencia sanitaria, a la incapacidad laboral, varían considerablemente. Depende de la asistencia, de nuestro modelo sanitario, de tal. Por eso necesitamos evaluar nosotros, tener datos nuestros. Y en las unidades del dolor todavía mucho más, ¿no? Vale. Bueno, y toda la lumbalgia cuesta igual, y esto vendría muy bien en el contexto de lo que decía Félix y de lo que se ha discutido sobre la atención primaria, pues no. Miren, no, evidentemente no vale igual. Hay un 5% de pacientes que se llevan la mayoría del coste. ¿Y por qué? Pues se llevan la mayoría del coste porque tienen mayor discapacidad, mayor duración de la lumbalgia y mayor intensidad. Así es, y esto es así. Y esto está demostrado en la pérdida de recursos según cuánto produce de limitación de actividad, por lo tanto no estamos midiendo intensidad del dolor, estamos midiendo funcionalidad, es decir, cuánto es capaz de moverse el paciente, cuánto es capaz de hacer su vida normal, calidad de vida al fin y al cabo,
Y, evidentemente, en lo que más va a influir en la calidad de vida, en los costes sociales y en los costes sanitarios, va a ser la discapacidad. Sí, la intensidad está muy bien, pero es que la intensidad habitualmente va ligada a la discapacidad. Pero si no lo fuese, lo más importante, recordar lo que nos decía ayer Jaime Boceta sobre que era para él tener un dolor controlado, era poder hacer mi vida normal y, por lo tanto, es la discapacidad lo que más va a influir, ¿no? Bueno, estos son estudios, fijaros, en ningún momento aparece España. Ahora, gracias a Dios, en 2020 apareció un estudio, pero en ningún momento tenemos estudios españoles en este momento y lo que te habla es lo mismo, que los costes directos, aunque son menores, se gastan sobre todo en fisioterapia, la importancia que decíamos ayer con Rocío de la fisioterapia, los servicios de hospitalización, la farmacia y la atención primaria. Y que los costes totales son muy importantes y que, bueno, que ¿dónde se da la lumbalgia principalmente? ¿Qué pacientes tenemos con dolor lumbar, aunque sea intenso? Pacientes que hemos dicho, con bajo nivel cultural, con bajo nivel de ingresos, pacientes obesos, etcétera. Es decir, en niveles más bajos. Por eso, en la lumbalgia en concreto, el capital de fricción es menos importante, porque no son pacientes que cuando les sustituyas necesiten una formación muy importante, ¿no? Y bueno, esto es una revisión de hace unos meses que nos habla de, fijaros lo que cuestan los pacientes. Muchas veces lo que nos miden en los hospitales es esto, los costes de pacientes ingresados. Estos no son lo más importante. Lo más importante son los costes de pacientes ambulatorios y los costes que no son ligados a un ingreso, ¿no? Y, por otra parte, fijaros que cuando hablamos además de costes indirectos, como es la productividad laboral, es muy difícil. Porque en España nunca se ha medido el presentismo y, de hecho, en este estudio, que ahora lo vamos a analizar más despacio, que es de Alonso García, te miden absentismo y presentismo. Pero si uno se lee despacio el artículo de cómo llegan a calcular el absentismo y el presentismo, se da cuenta que es una manera un poco de hacer un canto al viento, ¿no? O sea, que no es tan fácil, ¿no? Pero que realmente deberíamos de empezar a mirarlo. Vale, este es un estudio que salió publicado en 2020 que recoge todos los datos sobre lumbalgia y costes basados en la encuesta nacional de salud, en la última que se hizo, que es del 2017, ¿de acuerdo? Fijaros las prevalencias de dolor lumbar. ¿Y qué viene a decir? Viene a decir que cuando tú tienes dolor lumbar, el número de veces que tienes que gastar recurso sanitario directo, ya sea en visitar al médico de atención primaria, en visitar al especialista, en estar ingresado, etcétera, va aumentando progresivamente. Además, utilizas más recursos, desde test diagnósticos, visitas al fisioterapeuta, etcétera, etcétera, cuando tienes dolor que cuando no lo tienes. ¿Y esto en qué se traduce? Pues mirar, es que los costes directos en España por lumbalgia son 2.280 millones. Pero es que además el coste directo por caso son 279. Claro, esto aquí estamos cogiendo del menos al más. ¿Quiénes tenemos en las unidades del dolor? Los que realmente gastan más. ¿Por qué? Porque son pacientes más complejos, o los que deberíamos de tener, que yo creo que es donde estamos todos, ¿no? Y los costes indirectos, pues mirar, 8.945 millones, 1.096 euros por paciente. O sea, quiero decir, es brutal. Y estos son casos españoles. Es el primer estudio que existe que realmente valora la encuesta nacional de salud, pero de verdad os lo recomiendo leer. Vale, entonces lo que viene a decir es que realmente tenemos un problema clínico y de salud, ya nos lo ha comentado Marta, sobre el problema de toda la adherencia, etcétera, etcétera. El coste representa solo de la lumbalgia el 0,68% del Producto Interior Bruto, ojo, o sea, solo la lumbalgia, ¿vale? Que está situado al mismo nivel que el cáncer, todas las enfermedades cardiovasculares, etcétera, por separado, ¿de acuerdo? Que los costes indirectos son casi el 75%, que además necesitamos que miremos qué intervenciones son realmente rentables, es decir, merecen la pena los fármacos, merecen la pena el intervencionismo, merece la pena el movimiento, qué es realmente rentable, y ahora analizaremos algunas cosas, y necesitamos prevención, o sea, está clarísimo, ¿no? Necesitamos hacer modelos que vayan al tratamiento y a la prevención de la cronicidad y de la severidad, ¿no? ¿Realmente las unidades del dolor somos rentables en este abordaje de la lumbalgia? Bueno, pues este es un estudio que creo que es muy poco equiparable a España, recoge 5 estudios clínicos, un metaanálisis, recoge 5 estudios clínicos sobre la eficiencia de las unidades del dolor en cuanto al tratamiento de la lumbalgia. Hay discrepancia, hay 2 estudios que dicen que no son rentables, coste eficientes, y otros 3, o bueno, que no llegan a ser todos los rentables en todos los aspectos, y otros 3 que dicen que sí. No es muy equiparable a España, primero porque, por desgracia, en España no tenemos una estabilidad en cuanto a las unidades del dolor ni una integración en unidades multidisciplinares. Probablemente lo que viene a decir es que cuanto más multidisciplinar eres y más capacidad tienes para hacer distintas cosas, más rentable vas a ser. Si lo haces bien, claro, evidentemente, que se supone que sí.
Y luego, otra cosa, y esto va para Rocío especialmente, ¿es rentable el movimiento? ¿Qué ha demostrado? ¿Qué terapias no farmacológicas han demostrado? Pues todos lo que son programas que mejoren el ejercicio y el movimiento van a ser rentables. Por lo tanto, pon un fisio en tu vida, pon un preparador personal en tu vida y metamos en las unidades del dolor este tipo de profesionales para poder mejorar nuestros resultados en salud. Bien, y ahora os voy a hablar un poco. Estos ya son datos nuestros, son datos españoles. Este es un estudio que hicimos en la unidad del dolor de mi hospital y en la unidad del dolor del Hospital General de Alicante, donde trabaja César, sobre pacientes con síndrome de espalda fallida, que para nosotros es uno de los caballos de batalla a diario de nuestras unidades del dolor, ¿no? Entonces, lo que hacía era valorar durante 2 años tanto la evolución en PROMS, es decir, resultados en salud que produzcan valor para el paciente, como en costes, para valorar el coste eficiente de lo que hacíamos. Entonces, nosotros analizamos los pacientes a lo largo de 2 años, haciéndoles lo que hacemos en la clínica diaria. Pues es que a lo mejor llegan Luz y César y resulta que es que Luz considero que no es una persona para ponerle un estimulador medular y no se lo pongo. Esté mejor o peor porque o no tiene una característica o porque su dolor no es tan intenso, etc. Y en cambio llega César y digo, uy, a este le voy a poner un estimulador porque tiene esto, esto y esto, ¿no? ¿Y qué pasa a lo largo de esos 2 años? ¿Hacemos algo que sea eficiente? ¿Mejoramos a los pacientes? Pues esto era lo que intentábamos demostrar, ¿no? Está pendiente de salir la publicación, que ya está aceptada. Y mirar, esto era lo que costaba un paciente cuando nos llegaba a la unidad, ¿vale? Cuando llegaba a nuestras unidades, esto es lo que estaba gastando el paciente al mes. No, al mes no, perdón, en los 3 meses previos. 352, 286, 154, vamos, más de 800 euros por paciente, ¿de acuerdo? Esto es como resultaban a lo largo de 24 meses, ¿vale? Ahora vamos a ver resultados en salud, PROMS, durante 24 meses. Fijaros, EVAs intensos, cómo van disminuyendo. Es curioso, hay algunos que no disminuyen tanto, sobre todo cuando haces un tratamiento convencional, y con tratamiento convencional hablamos de, por supuesto, tratamiento farmacológico asociado a técnicas intervencionistas menores, pues radiofrecuencia, epidurolisis, etc. Claro, esto tiene una trampa. Todos los que nos dedicamos al dolor sabemos que técnicas como estas tienen una duración temporal. Tú no sabes en qué momento estás midiendo si en ese momento se le ha acabado la eficacia de la técnica o no. Lo que sí que tenemos claro es que son técnicas que hay que repetir en el tiempo. Y fijaros, el grupo de estimulación medular, como baja, pues alrededor de 3,5 puntos, ¿no? Esto es como cada paciente, lo que ocurre con cada paciente, bueno, en fin. Vamos a ver el Lowestry, que me parece muchísimo más interesante. Fijaros la discapacidad que tienen los pacientes, son 50 y 59, y cómo disminuyen a lo largo de 24 meses, llegando a 35, por ejemplo, en pacientes que son estimulados. Es decir, una mejoría de la funcionalidad muy importante. Los otros mejoran también, si los comparas, mejoran más los de estimulación, pero todos mejoran. El siguiente es, para calcular los cuales, todos sabéis que utilizamos el EQ5 con sus 5 variables y medimos lo que llaman el EQ-TARIF. Pues pasa lo mismo. Fijaros una cosa que es llamativa, la mayoría de los pacientes, ¿en qué edades, o sea, en qué situación no llegan al 0,4 de calidad de vida? Esto, comparado con una población de su edad, es una barbaridad. Está por encima del 70, comparando lo mismo. Es decir, que tienen una calidad de vida francamente mala nuestros pacientes. Es decir, son pacientes complejos. Estos son los que tienen que estar. Otros a lo mejor no, otros pueden ser seguidos en primaria. Pero este paciente debe estar en una unidad del dolor, ¿no? Entonces, más o menos cómo mejoran. Estos son costes que es difícil medirlos y, de hecho, en la publicación no van en la tesis de una de las compañeras que está haciendo la tesis en esto, Elena Rojo, y lo que nos dice es ¿cuánta necesidad tengo yo de que me cuiden informalmente o formalmente por tener este dolor de espalda? Y fijaros cómo estos son los pacientes de medicina convencional, las horas que necesitan, hay más, cómo van cambiando, cómo cambian las horas. Estas son las horas de los que llevan un tratamiento convencional, necesitan 4,2 horas de cuidado informal, de ayuda informal, y como, por ejemplo, los de estimulación necesitan 1, pero sin embargo, pues hay más pacientes con estimulación que necesitan ayuda que en pacientes que son manejados conservadoramente, ¿no? O sea, quiere decir que también vemos cambios en lo que hacemos. Esto es el rendimiento en el trabajo. Esto es difícil analizar porque, evidentemente, muchos de nuestros pacientes en el sistema de salud español están jubilados, o sea, tienen una incapacidad laboral total o permanente. Entonces, es difícil y queda un grupo muy pequeño de pacientes que realmente estén en activo o de baja, o en paro, o de baja, o en activo, ¿vale? Pero sí que podemos ver cómo, por ejemplo, hay un incremento en la productividad laboral de aquellos pacientes que son sometidos a estimulación, ¿no? O sea, es decir, algo que es muy caro.
porque todos sabemos que la estimulación medular es muy cara y que nos mira el gerente así todos los días cada vez que le decimos lo que hemos gastado, pues resulta que es que les es rentable. Esto es cómo valoran su productividad laboral mediante el WAPAI, cómo va cambiando. Fijaros qué poquitos pacientes tenemos realmente trabajando, cómo cambia la productividad, qué pocas horas realmente el presentismo y cómo va cambiando a lo largo de 24 meses. Es que a los 24 meses no quedaba ningún paciente de tratamiento convencional que siguiese trabajando. Son datos que hay que tomarlos en contexto, porque en esto sí que hay pocos pacientes, porque muchos estaban jubilados, ¿no? ¿Qué pasa con el consumo de fármacos? ¿Somos eficientes en ese consumo de fármacos adecuado? Pues mirar, estos son los pacientes al inicio del estudio, en opioides, cómo van disminuyendo, en pacientes que tienen pues, benzodiazepinas, etcétera, cómo disminuyen, en anticonvulsivantes y en antidepresivos. No os voy a poner, para no aburriros, cómo mejora también, por ejemplo, la ansiedad y la depresión o el sueño, etcétera, que está recogido en el estudio, pero que no os lo vamos a contar para no aburriros. ¿Y el número de visitas? ¿Los costes directos? ¿Otro de los grandes grupos de los costes directos? Pues pasa igual. Tanto en los pacientes que son manejados conservadoramente como en los pacientes que son manejados con una estimulación medular, fijaros cómo disminuyen todas las columnitas. Mejoramos el número de visitas que tienen que hacer a otros especialistas y el número de tratamientos que tienen que hacer. ¿Y los costes? ¿Qué pasa con los costes? Porque hasta ahora hemos hablado de resultados en salud, etcétera, ¿no? Pero también los costes directos, pues fijaros cómo van cambiando. Una cosa que llama la atención, mirar, es la diferencia que había entre costes al mes en pacientes que llegaban y que eran luego manejados conservadoramente frente a aquellos que eran estimulados. Era mucho más en los pacientes que estimulamos. Es decir, son pacientes que clínicamente están peor, claramente, ¿no? Y cómo van cambiando los gastos y cómo al final consigues disminuirlos de manera importante a lo largo de 24 meses. No os lo he puesto, pero en una de las tablas que venían al principio, por ejemplo, se habla de el tiempo que llevan con dolor lumbar, que es con dolor de espalda, que es más de 9 años, y que lo que han tardado en referirse y la intensidad, que era bastante elevada, ¿vale? Y entonces, bueno, ¿y somos coste eficientes? Pues depende. Os diré que para la estimulación medular, que es la siguiente diapositiva, pues sí, hemos resultado ser coste eficientes, es decir, hemos hecho una buena selección del paciente, hemos hecho un buen seguimiento, hemos mejorado los PROMs y hemos conseguido incrementar los QALYs. En el tratamiento convencional no hemos conseguido ser coste efectivos en los QALYs, sí en otros parámetros, sí hemos sido coste efectivos en el OWESTRI, en el PAIN-DITET, etcétera. Es decir, pero en esto habría que analizar si es porque el análisis en ese momento o no, pero sí que hemos resultado coste eficientes en la estimulación medular. Y esto es, bueno, las tablas que demuestran que tenemos un precio de 27.000 euros. Os comentaba ayer Paloma que está hasta 40.000 euros en España, la última valoración que se ha hecho. Es decir, somos coste eficientes y podemos decirlo. Y ya para terminar, antes de que me mate, pues deciros que como conclusiones es que creo que el dolor lumbar es bastante extrapolable a muchas condiciones de dolor crónico, que es la primera causa de discapacidad en el mundo, que en España su coste es superior al 0,68% del Producto Interior Bruto, que las terapias encaminadas a mejorar la funcionalidad, véase, por ejemplo, todo lo que es mejorar fisioterapia, etcétera, son eficaces y rentables, y que las unidades del dolor deben ser rentables y podrían ser rentables, pero que no las hemos medido. Que en el síndrome de espalda fallida podemos decir, y de esto sí que tenemos datos, que llega tardíamente a una unidad del dolor, que su coste en el mes previo es superior a 800 euros por paciente, que los costes indirectos son inmensos y el coste psicosocial no está valorado en este país, bueno, y en general es muy difícil valorarlo, que las terapias muy costosas, como puede ser la estimulación medular, ha demostrado ser coste eficaz en nuestro entorno, es decir, en España, en unidades del dolor normales y corrientes, que tenemos que medir y evaluar, y esto es súper necesario, y que somos coste eficientes, pero necesitamos demostrarlo en esta terapia y en otras terapias. Y bueno, pues esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Extraordinario este resumen que nos has hecho. Yo creo que tendríamos que repetirlo estudio por estudio, porque la verdad es que yo no pensaba que hubieran tantos datos. De hecho, una de las preguntas que quería formular yo era si realmente conocíamos los costes directos e indirectos. Veo que sí, tenemos el numerador bien controlado. Parece ser que el denominador, en cuanto a resultados, para cosas concretas, parece sí que tenemos. Me ha quedado claro que tenemos un problema con los incentivos, ¿no? Porque yo creo que
tú decías, es que esto está muy bien demostrado, es coste efectivo, pero tienes problemas a la hora de hacerlo, porque no sé qué, porque si los costes indirectos, si quién los asume, los cambios de silo, esto lo hablaremos después. Pero quería, ahora, pues decir, tenemos el numerador, tenemos el denominador más o menos, pero si hablamos de calidad asistencial, y para englobarlo todo, tenemos con nosotros a José Joaquín Mira. ¿Qué tal? Él es catedrático y profesor de Psicología Social en la Universidad de Miguel Hernández y vocal de la Sociedad Española de Calidad Asistencial. Y vamos a ir un poquito más allá, ¿no? La pregunta es, ¿cuáles son los puntos claves de la gestión de la calidad asistencial y cómo se puede aplicar la calidad total en el dolor crónico? Bueno, pues primero muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí y bueno, y además señalar que hace ya 1 año y 3 meses que no participaba en un foro. Yo creo que esto nos ha pasado a muchos y la verdad es que es entrañable dedicarlo esta mañana a hablar de estas cuestiones. Bueno, tenemos dos cuestiones, pero después de escuchar a la doctora Pérez casi continuamos con la dinámica. Ella ha señalado que tenemos ahí variables que son clave, ¿no? Efectividad, tenemos un tema también de equidad en el acceso, que es muy importante y relevante, tenemos un tema de eficiencia que está encima de la mesa, es decir, si algo nos queda claro es que, bueno, llevamos muchísimos años hablando de la necesidad de evaluar los costes, etcétera, y el sistema se lo echa a la espalda, ¿verdad?, y va aguantando. Pero sí que es verdad que en una de estas nos va a tocar, ¿no? Y probablemente estamos muy cerca de que nos toque, ¿no? Esta crisis, esta pandemia, pues ha puesto el sistema al límite y habrá que plantearse qué cosas hay que seguir haciendo y qué cosas hay que dejar de hacer, ¿no? Y en este sentido yo creo que es en la línea en la que vamos. Bueno, la primera cuestión que nos planteaba la organización es que, bueno, desde un punto de vista general, ¿cómo trabajamos en el ámbito de la calidad asistencial? Las cosas son las que veis. Esta pandemia ha sustituido claramente, al menos en mi opinión, luego lo podemos hablar, el modelo de evaluación de los sistemas sanitarios, de las unidades, de la actividad que realizamos en los centros. Está basado en esta cosa que llamamos la triple meta, ¿no? La triple meta es lo que tú has estado describiendo, ¿no? Tenemos, por un lado, resultados en salud, resultados clínicos, y esto, ¿qué pasa? Y tenemos otra variable muy importante, que es también la experiencia del paciente respecto de esos resultados. Lo estáis midiendo en temas de calidad de vida o de otros, ¿no? El tema de los PROMs y el tema de los PREMs, que también es importante. Y, por último, tendríamos el tema de la eficiencia. Al final es el coste y tomar decisiones. Pero las decisiones que tomáis, es decir, si yo acudo a tu consulta, ¿no? Y la doctora Pérez me atiende, etcétera, todo bien, pero ella tiene que tomar una decisión que implica 2 cosas. Si me atiende a mí, deja de atenderla a ella, y si no me atiende a mí, la puede atender a ella. Esto también es un coste que hay que incorporar, no solamente es lo que cuesta el tiempo que ella me dedica, si me pincha, no me pincha, si me hace no sé qué, si tengo yo que dejar de trabajar, si me pagan el taxi, la ambulancia, todas estas cosas que son relevantes. Es que también ella se queda sin tratamiento, ¿no? Esto también hay que tenerlo en cuenta. El tema de la equidad es un punto muy importante en el ámbito sanitario, no es equidad en el sentido de que todo el mundo, sea yo blanco, negro, amarillo o a rayas, ella me atiende. No es la equidad en ese término majestático, es el término del día a día y en lo concreto donde nos tenemos que plantear. El tema de la infrautilización de recursos y de la sobreutilización de recursos está ahí y es otro tema muy importante, ¿no? Ahora, con la pandemia, pues nunca antes habíamos tenido una pandemia de infrautilización de recursos tan brutal como la que se ha vivido. Necesaria, no estoy haciendo, claro, ¿qué vas a hacer? ¿Abrir las puertas de los centros? Ha habido que cerrarlas, pero ¿vosotros sabéis las consecuencias de esto en los próximos años? Nadie las sabemos. Nadie tenemos un retorno de qué ha podido suceder con un amplio volumen de pacientes que a veces, incluso por miedo a la infección, no han acudido a los centros sanitarios. Todo esto no conocemos el impacto. El tema de nuevo, y en el caso del dolor, se señalaba que casi había una diferencia en algunos casos de 11 puntos porcentuales, ¿no? En algunos de los estudios que hemos visto. Esto es un tema también importante y tendremos que plantear, ¿no? Efectividad, eficiencia, seguridad.
El tema de los eventos adversos lleva años que ha pasado a la primera parte de la línea cuando hablamos calidad asistencial. Este es un tema que también nos tenemos que replantear y también tenemos que incluir qué cuesta reparar lo que provocamos que no debiera de haber sucedido, que este es otro elemento importante que también entra en la ecuación de la eficiencia y que estamos aprendiendo a llevarlo a cabo. El tema de la experiencia de paciente es cada día también más relevante, el tema de los PROMs, los PRENS también, la percepción que el paciente tiene, por ejemplo, de la atención integrada. Por ejemplo, no es si, bueno, te lo he personalizado contigo, perdóname, pero no es si la doctora Pérez me ha mirado la cara, me lo ha explicado bien, me ha hecho esperar, si el sillón era incómodo. No estamos hablando de esto, estamos hablando de si la doctora Pérez es capaz de activarme, o el doctor Margarit, me da igual, pues no personalizarlo, ¿no? Si él es capaz de activarme para que yo no avance más en mi dolencia o pueda corregirla, o incluso si me motiva para seguir el tratamiento que me han dicho que tengo que seguir. Estamos hablando de la experiencia como atención integrada, porque yo acudo a atención primaria y no veo que se hayan hablado, incluso no veo ni que se hayan comunicado, etcétera, ¿no? Y voy más allá. Muchos de vuestros pacientes están también en el sistema de bienestar social a nivel local y esta es una asignatura totalmente pendiente. Ni ellos nos ven, ni nosotros les vemos. Somos mundos separados, radicalmente separados. Bueno, y aquí hay bastantes cosas que podrían incluso estar relacionadas. Bueno, pues esto es esta atención centrada en la persona. Y ahora la pandemia ha puesto de relieve algo que ya sabíamos, pero que ahora lo hemos afrontado con crudeza. Y es que si no cuidamos del bienestar de los que cuidan, probablemente seguridad y calidad se nos van a ir por el desagüe. Una manera de asegurar la calidad asistencial es cuidar a quienes cuidan, por decirlo de alguna manera. Ya digo que ahora en la pandemia pues, nos ha llamado más la atención, ¿no? De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha declarado este año como el año internacional y el reto del bienestar de los profesionales como requisito para la calidad y la seguridad de los pacientes. Yo no sé si coincidiréis conmigo, pero bueno, nuestro sistema sanitario en los últimos 30 años ha cambiado radicalmente, ¿no? Hace 30 años el tema de las unidades del dolor, ¿dónde estaba? Hoy en día, no digo que esté bien ni que sea maravilloso, pero el cambio es radical. En muchas cuestiones, el acceso a tratamiento, en todas las cuestiones. En el ámbito de la gestión del recurso humano, seguimos en el 19. No hemos cambiado mucho, ¿eh? Igual. Hacemos las mismas cosas casi, ¿no? Y aquí tenemos un reto probablemente del sistema. Bueno, pues esto es lo que llamamos la cuádruple meta. Cuando evaluamos y nos acercamos a la evaluación, nos acercamos a estas cuestiones. Y la doctora Pérez nos ha puesto ejemplos de estas cuestiones una a una. Lo hemos visto materializado. Esta es la teoría y ella nos ha explicado la práctica, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, la mayoría a qué estáis acostumbrados. Vuestros acuerdos de gestión son de actividad o de resultados en salud de los pacientes. Actividad. Esto es lo que... ¿Qué problema tenemos? Bueno, tenemos muchos. En mi opinión, no me hagáis caso, yo digo tontadas ya. Pero, claro, tú lo has dicho muy bien, ¿no? Yo soy gerente ahora, ¿no? Ahora cuando salga, tengo prisa por irme porque me van a dar el nombramiento, ¿no? Entonces llego a Alicante, ¿no? Allí... Y claro, ¿a mí qué es lo que me preocupa? A mí lo que me preocupa es que él vea pacientes. ¿Para qué? Yo qué sé, pero que los vea. Porque eso es lo que da palotes. Y además, a mí que estén de baja laboral, en mi bolsa, estoy exagerando, no es que seamos así de malos en el ámbito de la gestión, pero para que me entendáis, las bolsas no se comunican. Si a mí se incrementa la bolsa de lo que tiene que pagar la Seguridad Social, no me causa un problema. Mi problema es que me está prescribiendo y mi coste de la farmacia hospitalaria se me va este año. Y me estoy yendo en 5 millones respecto a lo que tenía. Este es mi problema. Que esto tenga otra repercusión. Y al de la Seguridad Social, su problema no es el de la farmacia. Y esto no lo tenemos el modelo integrado y así es muy difícil. También os he de decir que en el conjunto de Europa tampoco está integrado.
las pocas experiencias que ha habido en algunos países no han tenido continuidad y este es un problema endémico de todos, no es específico español, ¿no? Bueno, tenemos también indicadores de proceso, pero tenemos pocos indicadores de seguridad, prácticamente ninguno de eficiencia. Estos son un poco los retos. En los cuadros de mando de vuestros servicios, yo os invitaría a que reflexionarais qué tipo de indicadores son con los que estáis trabajando. ¿Son más de actividad? ¿Son más de proceso? ¿Son más de resultados? Si a mí me preguntarais, yo os diría resultado. En calidad hay dos tendencias. Una tendencia que tuvimos en los 70, sobre todo, hasta los finales de los 80, que venía a decir, oiga, si nos organizamos bien, tenemos buena materia prima y organizamos las rutas asistenciales de una manera adecuada, ¿el resultado cómo va a ser? Bueno. Pero luego, cuando cruzamos el charco y vimos cómo enfocaban la calidad nuestros colegas del otro lado, pues empezamos a ver que ellos dicen, oiga, si usted no quiere ir a la consulta, no vaya. Si usted quiere, estoy exagerando, pero para entendernos, usted haga lo que le dé la gana, pero a mí tráigame los resultados. ¿Sus pacientes cómo están? Y ese cómo están, ¿qué cuesta? Y entonces le diré si me interesa o no me interesa trabajar con usted. Porque nuestros modelos son estructurales. Y muchas veces nuestro presupuesto no es en función de objetivos, pues si el índice de precios al consumo ha subido el 0,7, pues a ti el presupuesto este año, tenemos presupuestos básicamente estructurales, no por objetivos. Muy pocos centros en España tienen una contabilidad analítica, etcétera. Entonces estamos trabajando con mentalidades diferentes. Aquí cuenta mucho el proceso, la estructura, porque se supone que si yo tengo una buena mesa, una buena silla y una buena pizarra, voy a dar buenas clases. Pero al final el resultado es cómo están estos pacientes. Y luego hay otro problema que tenemos que aprender. Que mis pacientes estén bien es maravilloso, yo los tengo perfectos, soy eficiente a más no poder. Pero hay una prevalencia del 12% o del 17%, ¿no? Y resulta que yo estoy viendo solamente a 74 pacientes. ¿Qué pasa con los otros 253? Este es otro problema que tenemos que atender. Porque que los que me vengan a mí estén bien, esto es maravilloso, pero ¿y el resto? Están ahí. Y están generando problema también personal, familiar, laboral y de otro tipo. Bueno, estos son los indicadores, lo digo por los cuadros de mando en vuestros centros. Preguntas o cuestiones, pues el tema de la infrautilización, los fallos y errores, cómo cambiamos de estructura a resultado, cómo trasladamos, ¿no?, el alcance limitado sobre cómo actuar en el caso del dolor. Bueno, estas son algunas de las preguntas que podemos tener para el debate, ¿eh? Bien, ¿cómo se puede aplicar? Bueno, esto lo sabéis y además vuestra sociedad en este sentido pues tiene sus sistemas. Yo os diría, lo primero, bueno, mitigar es un derecho que se debería de resaltar, mitigar el dolor y no mitigarlo es un evento adverso. Yo creo que sí. ¿Pero lo estamos midiendo como tal? No siempre, Pero no mitigar el dolor es un evento adverso, ¿no? Esto también lo podríamos tener en consideración. Bueno, pues ya sabéis un poco cómo van, las sociedades científicas han tomado el horizonte, los colegas del otro lado del Atlántico en esto han tenido, dijéramos, una iniciativa anterior en el tiempo y la manera es la acreditación, ¿no? Y se ha ido trabajando. En el marco del Ministerio pues se han hecho cosas también, como conocéis, han ido evolucionando. Yo no me voy a enrollar con esto porque lo sabéis, todas estas cosas han ido pasando en nuestro país buscando el unificar criterios, armonizar. Estas palabras son clave. No puede ser que en Alicante la unidad de dolor trabaje de una manera diametralmente distinta de cómo se está trabajando en Madrid, cómo se está trabajando en Galicia. Esto no parece razonable. Vamos a ver, va a haber un elemento de arte de la atención, que esto es indiscutible, pero no puede ser que sea totalmente diferente. No puede ser que cuando analizamos los atlas de variabilidad encontremos que el coste en Galicia pueda ser de 21 y el coste en Alicante sea de 37 o viceversa. No puede ser, razonablemente algo está pasando. ¿Estamos interviniendo en esto o lo estamos dejando de lado? Este es el meollo, dijéramos, de apostar por la calidad. No es un desideratum de que sea maravilloso, sino hemos de luego tomar decisiones basadas en los datos que nos proporcionan. Y esta es la labor
que los que además tenéis el desempeño de las jefaturas de las unidades, pues deberíais de ir incorporando, ¿no?, cuando se habla de calidad. Y un paso que además últimamente ha vuelto a recuperar, porque los temas de acreditación en calidad asistencial son como los ojos del Guadiana. Es decir, ahora estamos de nuevo en un momento de recuperación del interés. Ha habido momentos de valle, ¿no?, que se ha perdido el interés y ahora estamos de nuevo. Bueno, la sociedad vuestra tiene un sistema de acreditación. ¿Cómo se trabaja en esto? Donde vayáis es igual. Tenemos qué necesitan y quieren los pacientes, qué necesitan y quieren los clínicos, qué dice la literatura científica, qué dicen grupos de expertos, de elementos porque al final la pregunta es, oye, tú vas ahora a Francia, te han invitado, vas a estar una estancia y vas a visitar varios hospitales y vas a estar viendo unidades del dolor. Tú sales ahora de un hospital de Lyon y yo te pregunto, ¿ese hospital de Lyon, esa unidad del dolor, ¿a ti qué te parece? ¿Tú te irías a trabajar ahí? ¿Merece la pena? Ahí, ¿cómo crees tú? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? En esas cosas que os fijáis es lo que se utiliza para la acreditación. Eso que pensáis y en lo que os fijáis es lo que se utiliza. Si yo ahora recogiera la opinión de todos los que estáis aquí, no coincidiría perfectamente, pero va a haber muchos elementos en común. Esos elementos en común son la norma de acreditación. Y esta es la metodología con la que trabajamos. Es la metodología de la cebolla, va por capas. Yo veo la capa de los pacientes, veo la capa de los profesionales, veo la capa de los directivos, veo la capa del sistema, veo la capa de la literatura, de la evidencia y vamos construyendo por consenso. Y así es como lo habéis hecho y ahí tenéis la norma. Así es como se llegó también al tema de la quinta constante y todo ese tipo de cosas en otro ámbito. Y, pues bueno, ¿qué cosas se consideran? Si el abordaje es integral o no. Aquí esto se ha repetido ya esta mañana varias veces, ¿no? Es decir, en todas las patologías esto es indudable, pero específicamente en el dolor esa visión multidisciplinar es necesaria y el abordaje integral también. ¿Cómo empoderamos a las personas? Ese es otro reto. ¿Cómo lo podemos conseguir? Y el tema de la atención segura, que ya lo he hablado, ¿no? Bueno, el tema de la prevención, que sería la prevención secundaria, terciaria, el tema de la atención, lo hemos comentado. Y este es un ejemplo del caso del dolor oncológico, que algunos de los que estáis aquí pues habéis participado o habéis utilizado. Y esto es lo mismo, pues tenemos una serie de criterios, una serie de dominios que se han considerado esenciales. ¿Quién los ha considerado? No los que trabajamos en calidad, lo único que hacemos es escuchar. Y en todo caso poner orden. Sí que llevamos nuestro manual es el que habéis visto al principio, es equidad, es efectividad, es cuidar a quienes cuidan, este es nuestro manual, pero los que dicen lo que es relevante para cada uno de esos criterios sois vosotros, los pacientes también. Y entonces a partir de ahí, pues lo ponemos en práctica, definimos y luego pues se comprueban en hospitales pues cómo funciona y qué resultados está dando, donde hay que hacer cambios se cambia. ¿Cómo funcionan estos sistemas? Esto es la vuelta de tuerca. Un buen sistema tiene ahora anunciado qué cosas tienen que venir dentro de 3, 4, 5 años. ¿Por qué? Pues porque yo hay cosas que no le puedo pedir a la unidad de dolor en España, a lo mejor por cuestiones normativas, por cuestiones tradicionales, por cuestiones organizacionales, pero que sí que se las puedo ir diciendo, prepárate si quieres seguir acreditado, porque dentro de 5 años la vuelta de tuerca va a ir probablemente en esta dirección. Y al cabo de, normalmente son 4 o 5 años, hay criterios que como todo el mundo los tiene, pues ya no los vamos a pedir. ¿Para qué os voy a pedir que me entreguéis el título? No tiene ningún sentido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este va a caer. Pero, sin embargo, va a entrar otro que diga, por ejemplo, qué salida está teniendo a nivel de investigación la unidad y qué tipo de productos para el avance del conocimiento está aportando, por decir algo, ¿no? Es decir, estamos incorporando elementos paulatinamente, pero los anunciamos con cierta antelación para que la rueda, esta rueda de la tuerca, pues vaya funcionando. Bueno, y así es como funcionamos. Un poco vamos viendo. Todos los sistemas, todos, al menos los que yo conozco,
funcionan por la doble vía de la autoevaluación y la evaluación externa. Primero yo hago mi foto de cómo estoy y luego vienen de fuera y lo comprueban. Ese hacerse la foto es la parte útil de la acreditación. Yo sé que a todo el mundo le gusta tener el papelico, que diga esto, que diga tal o cual, pero lo más importante es que yo he parado máquinas y me he sentado a reflexionar qué estoy haciendo y cómo lo hago. Este es el elemento que aporta valor, al menos en mi experiencia, de los sistemas de acreditación. Luego siempre me llevaré el disgusto porque el auditor ha ido justo a seleccionar la historia que no cumple con el no sé qué, que no cumple con el no sé cuántos y no cumple con el no sé qué, que siempre nos pasa, ¿no? Bueno, pues esta es un poco la situación, este es el resumen y a partir de ahí a lo que digáis. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Hemos ido evolucionando, ¿no? Hemos empezado por los costes, hemos puesto los costes con los resultados y después José Joaquín, claro, nos ha puesto aún 5 variables más, al menos de las que no habíamos tocado, ¿no? La equidad, la infrautilización, el enfoque de género, la seguridad y después no la experiencia del paciente solo, sino la experiencia del cuidador, ¿no? Por lo tanto, bueno, nos hemos ido ya a la cuestión macro. Vamos a hacer un debate, tenemos unas preguntas para hacer, pero sentiros libres desde el público, cualquier pregunta que tengáis, de lo que vaya surgiendo por aquí, pues levantáis la mano y os damos la palabra, porque aquí lo que es interesante es sacar el jugo a estos ponentes que realmente yo me he quedado realmente muy, muy, muy contento de lo que habéis explicado, de cosas que yo desconocía. Yo como primera pregunta, para hacer un resumen de todo esto, lo que os quería preguntar es cómo veíais el abordaje del dolor crónico en España desde la perspectiva socioeconómica, pero si lo estamos haciendo bien, pero no, simplemente que me puntuaréis del 1 al 10. Del 1 al 10, ¿cómo creéis que estamos y por qué habéis puesto un 3 o un 7 o el punto que... No sé si empezamos por Marta, después por Concha y después por José Joaquín. Vale, perfecto. Un número, pues, Marta, un número, después el relato. Yo, como soy profesora en la universidad, voy a dar un 5. Un 5. Ahora puedes dar el relato. Vale. Entonces, yo diría que hay datos, ¿no? Como ha explicado Concha, pero yo creo que nos falta hacer el paso a 2 cosas. Medir mejor el resultado en salud, ¿de acuerdo? Y la segunda es hacer análisis por subgrupos. Concha lo ha apuntado, el tema de los condicionantes socioeconómicos son importantes. No podemos, cuando tomas la decisión, no podemos pretender que se financien estos medicamentos para todos los grupos y entonces es importante que identifiquemos, porque de hecho vosotros sois los que tenéis los datos, que identifiquemos qué subgrupos de la población son aquellos que se van a beneficiar más de estos tratamientos o de estas intervenciones. Por lo tanto, yo diría que una recolección de datos o análisis, en muchos casos, porque a veces los datos están recogidos, pero los datos socioeconómicos hay que recogerlos expresamente, porque muchas veces en los hospitales esos datos no se recogen y vosotros sabéis que esas casillas están vacías dentro del aplicativo. Entonces, es importante que recojamos esos datos y es importante el tema de mejorar el resultado en salud, específicamente porque hay mucha incertidumbre aún en las medidas de resultado en salud. Esta sería mi reflexión. Por lo tanto, tenemos un aprobado justito, básicamente por falta de datos y de estructuración de todo esto. Entonces, a ver, Concha, un número. 3,5. 3,5, suspenso. Sí, yo doy un suspenso y doy un suspenso porque creo que, al igual que en fármacos sí que más o menos está estandarizado, tenemos la receta electrónica, todo el mundo sabe qué se prescribe, cómo se prescribe, cuántas cajas ha recogido de la farmacia y esto es a nivel nacional. Creo que en lo que es el abordaje integral del paciente nos merecemos un 0. Y nos merecemos un 0 porque no hay una recogida sistemática, ni sabemos lo que tenemos que recoger y además en el caso concreto del abordaje del dolor existe una ruptura total entre las diferentes partes y una falta de recursos para poder recoger datos.
Por lo tanto, un deficiente no es un muy deficiente. No, porque estamos intentándolo. Es un deficiente y porque tenemos muchas ganas. por falta de integralidad. Joaquín. Sí, vamos a ponerle el 4 pero creo que es suspenso porque como ya, bueno, lo acaba de comentar ella, las cajas de presupuesto que intervienen no están conectadas entre sí, no solamente no están conectadas, sino que muchas veces toman decisiones a espaldas una de otra y creo que ahí es una labor que cuesta, pero que es un reto que se debería de considerar y aportar, ¿no? Cualquier valoración que se haga solo del análisis de coste estrictamente de lo que es el coste de la farmacia no es, en este caso, creo yo, acertado y deben de considerarse otro tipo de condicionantes y de factores. Por lo tanto, tenemos un 4,2. El alumno vendría a reclamar, en este caso. Vendría a reclamar. Y le diríamos, espabile. ¿No? Sí. Está en la línea, espabile. Siguiendo con el ejemplo que nos ha puesto Marta, si ya aprueba, no se va a esforzar más, ¿eh? Y aquí el sistema tiene que esforzarse un poquito, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, pues otra pregunta, porque yo si llegara, no sé, porque claro, tú has hecho una presentación sobre cosas que son coste efectivas, cosas que no, pero yo imagínate que llego, no sé, un consejero, un presidente, yo que sé, alguien llega y dice, bueno, a ver, voy a hacer una pregunta fácil. ¿Qué resultado en salud? ¿Qué resultado en salud? Es decir, pónganme encima de la mesa los resultados en salud que yo consigo o este país consigue por cada euro que invierte, por cada euro o por cada 20.000 euros. ¿Qué resultados de salud estamos obteniendo? Porque a mí solo me llegan los costes. Tengo al consejero de Economía todo el día aquí, que si estamos gastando demasiado, que no sé qué, yo le digo, hombre, será en función de lo que obtengamos. ¿Qué estamos obteniendo? Lo digo para ser optimistas, pero supongo que habrá cosas que estamos haciendo, o resultados que están muy bien. Concha, sí. Bueno, no sabemos lo que estamos obteniendo. Estamos obteniendo alta satisfacción por parte de los pacientes cuando medimos globalmente, pero ese es uno de los grandes problemas y por eso yo creo que suspendemos porque no medimos, deberíamos de medir sistemáticamente calidad de vida con instrumentos que además valoran el dolor siempre, porque cuando piensas en los resultados, yo me he enfocado en la lumbalgia, en el dolor lumbar y lo he hecho porque no es lo mismo la funcionalidad para un dolor lumbar que para una neuralgia del trigémino o para una cefalea o para un dolor visceral. Entonces, eso es muy difícil. La única medida que es sencilla, simple y fácil de ejecutar en todos los pacientes con poco tiempo sería una medida del EQ5. Y yo le daría al consejero los cuales que gana el paciente cuando yo le trato. Los cuales? Exacto. ¿Sí? Yo valoraría eso, o sea, creo que la calidad de vida es lo más importante y poder analizar los cuales. Pero claro, si nos estamos gastando 800 millones y el paciente dice que está contento. Claro, es que eso no vale. Esto es complicado. Claro, creo que hay que medirlo para Y después llegas a casa y viene un familiar y dice que está hasta las... Bueno, no sé, que está harto de tener dolor. Que no le ve diferencia, que se sigue quejando, igual que antes. O similar. Por lo tanto, fíjate, pero es que eso, o sea, yo creo que además tú lo has contado, es decir, lo que dejo de hacer, lo que hago, pero hay algo importantísimo que son las expectativas del paciente. Sí. Y eso lo hemos trabajado poco, es decir, lo primero que tienes que hacer cuando llega un paciente a la consulta es decirle, oiga usted, mire, usted no va a volver a ser el que era cuando tenía 20 años, porque es que eso es hablar de las expectativas y de lo que el paciente y consensuar con el paciente, integrarle y por lo tanto empoderarle y que él entienda qué resultados va a obtener y pactar esos resultados es fundamental, si no, siempre te pasará lo mismo. Pues no se crea que he mejorado tanto, pues vaya usted, pues para esto casi que no me lo tomo. O sea, esa es una realidad que es muy importante. Sí, Toni, yo quería hacer... Vamos a hablar a Marta y después tenemos una pregunta respecto a esto del público. Marta, sí. Sí. Yo solo quería hacer un comentario en la línea de mis compañeros, que es un poco lo que tú preguntabas, era el tema del retorno de la inversión. Y yo creo que es importante que se hagan este tipo de estudios. O sea, cuando tú inviertes, ¿cuánto se invierte, ¿no? La idea es cuánto se invierte en dolor crónico, cuánto está invirtiendo, por ejemplo, el hospital o el país en general, y cuál es el retorno de esa inversión y ese retorno
muchas veces se puede medir, ¿no?, en dinero, es decir, yo he invertido pues 1 euro y cuánto me está ahorrando. Esta es una manera bastante práctica de poder convencer a los que toman las decisiones. Aparte de con la evaluación económica, donde tú tienes pues, el coste y el resultado en salud, ¿no? Y yo estoy muy contenta de ver que aquí se tiene tan claro, ¿no?, que el QALY pues, es una medida subjetiva, pero es válida. Yo creo que es importante también que vosotros los clínicos empecéis a hacer este tipo de estudios del retorno de la inversión, porque yo no he encontrado nada, he encontrado alguna cosa puntual, pero prácticamente nada aquí en España. Y esto es importante también cuando se quiere convencer a los que tienen que tomar las decisiones a nivel de inversión, a nivel nacional y regional. Entonces es importante este tipo de estudios. Tenemos una pregunta. Sí, bueno, yo ya he intervenido en otras mesas, no me voy a presentar ahora, pero sí me interesó muchísimo la ponencia. Bueno, por supuesto que la de Concha un poco ya conocía por antecedentes, pero la ponencia de José Joaquín. Vamos a ver, Luz sabe perfectamente que la palabra acreditación se la he nombrado muchísimas veces. Mi pregunta, y a lo mejor me puede responder, ¿cuántas unidades de dolor hay acreditadas en este momento en España? Posiblemente el presidente de la sociedad lo sepa, yo no lo sé. Me da la sensación de que acreditar es muy complicado, cuesta muchísimo trabajo. Otra cosa que me gustaría comentar, efectivamente los cuadros de mandos que nos aportan a los jefes de servicio, los gerentes, las direcciones de los hospitales, hablan simplemente de actividad. De resultados, ninguno. No creo que haya ningún cuadro de mando, ningún hospital a nivel nacional que pida que hable de resultados en salud. Les interesa el gasto farmacéutico, les interesa el rendimiento de los quirófanos, les interesa la estancia media del paciente crítico y en dolor concretamente en mi hospital, actividad. Todas las técnicas, y Luz es muy puntillosa en eso, que realiza la unidad, entre el cuadro aparecen allí descritas. Hombre, ni que decir tiene que no creo que los directivos del hospital y recursos humanos y económicos se lean todas las técnicas que se hacen en la clínica. Por lo tanto, de resultados nada. Después, unificación de criterios. Se habló en mesas anteriores, si yo me pregunto, en la unidad del dolor, o le pregunto, de nuestro hospital, ¿a qué le daría mayor prioridad? ¿Al empoderamiento del paciente? ¿A la colaboración con atención primaria, formarla para que no lleguen tal cantidad de pacientes finalistas a las unidades del dolor? ¿A la necesidad de psicólogos? ¿A la necesidad de fisioterapeutas? Que se habló de ese tema. Yo creo que todo esto, en las unidades acreditadas, corrígeme si me equivoco, José Joaquín, eso se resuelve, si se acreditan, por lo menos se encamina, se orienta, solucionaría muchísimos problemas. Ni que decir tiene que lo que dijiste es una realidad, hay que hablar el mismo idioma. Pero claro, hay un problema, hay unidades de distinto nivel. 3 niveles, ¿no?, según lo establecido. Y ese es otro problema añadido, no le podemos pedir lo mismo, ni comparar unas unidades con otras unidades. Y para terminar, quería saber tu opinión en concreto sobre las unidades de gestión clínica, que en algunas comunidades autónomas se ha hablado muy en profundidad. Es decir, disponed de vuestros recursos, vosotros os lo guisáis, vosotros os lo coméis y a mí me dais resultados. Si gastáis más, no me pidáis tal, y si gastáis menos, lo utilizáis en lo que os dé la gana. ¿Cómo lo ves? Vamos a ordenar por orden de las preguntas. ¿Número de unidades acreditadas? ¿Lo sabemos? ¿Alguien sabe el número? Sí, Víctor lo sabe. ¿Ahí hay Víctor, alguien que lo sabe? ¿sabes cuántas unidades están, Víctor? ¿Sabes cuántas unidades del dolor están acreditadas? Es que el sistema de acreditación que tenemos dentro de la SED no es como un sistema de acreditación con un ISO, con la ISO, que es a lo que te refieres, que además es costoso, no solamente es que cueste hacerlo, sino que cuesta dinero y a veces no hay el recurso. Pero la acreditación de las unidades del dolor con nuestro sistema, Víctor, ¿sabes cuántas son? Lo estoy mirando ahora mismo, pero calcula
Espera, habla con micro para que no... 10-12, de 200. 10-12. Muy bien. Segunda pregunta. Dice que aquí casi que incluso la reformulo, ¿no? Por los cuadros de mando, cuando has dicho que llevan actividad, no llevan resultados, no les interesan los resultados. Mi pregunta es, porque esto es una pregunta provocadora, un poco porque si no, esto siempre tienen la culpa los gerentes, los directores asistenciales y los pobres médicos, hombre, esto está fatal, estamos fatal, los farmacéuticos también, todo el mundo... Están explotados. No puede ser, no puede ser. Entonces, ¿y por qué no medís resultados, los ponéis allí, los explicitáis? Porque esto no se necesita un gerente para hacer esto, pienso. Pero bueno, ¿por qué sucede esto? Porque yo os digo mi experiencia, en Cataluña nosotros hicimos una cosa que era el RPT, ¿no? Una cosa que funciona, que es la cruz, el calvario de nuestros clínicos. Yo, cuando implantamos el RPT, que sería el Valtermet a la catalana de lo que va a seguir hacer a nivel estatal, imagínate a nivel español lo difícil que va a ser cuando en Cataluña ya fue muy difícil, o en una comunidad autónoma, o incluso en un hospital. Yo siempre digo que cuando hicimos esto, cuando lo implantamos, hicimos dos estudios, uno que era el de resultados y otro era el de ver cuál era el grado de paciencia de los clínicos, ¿vale? Que es bastante alto. O sea, por los medios, pues no sé qué, porque tengo que cambiar de pantalla, tengo que poner resultados, pero yo les decía, oye, pero esto es una inversión, porque mira que hay cosas malas en el día a día de un clínico, ¿no? Que dices, ostras tú, qué pereza. Pero dices, la pereza de entrar un resultado de una forma estructurada para que después esto se pueda sacar, es una inversión, no es un gasto, esto es una inversión. Entonces, ¿por qué tenemos tantas reticencias? También no solo a nivel gerencial y a nivel de país, sino a nivel también de los propios clínicos. ¿Alguien tiene una respuesta? Vamos por partes, ¿no? Sin ánimo de... Pero yo creo que lamentablemente existe un cierto divorcio entre los clínicos y la gestión. Los lenguajes no son los mismos y probablemente hay un cierto recelo de duda de si los objetivos son los mismos, cuando en realidad lo son, ¿no? Pero creo que ahí existe un problema. En segundo lugar, todo el mundo que pone en marcha cualquier estrategia de lo que sea, me da igual que sea la de diabetes, la que queráis, me da lo mismo, ahora mismo tiene un objetivo y es que algo de lo suyo esté en los acuerdos de gestión. Porque lo único que mueve a las organizaciones es lo que está en los acuerdos de gestión. Entonces, si los acuerdos de gestión dicen que tengo que incrementar la relación primeras sucesivas, esto va a pasar. Para bien o para mal, como sea, pero va a pasar. Ahora, otras cosas no van a suceder. Entonces, en la medida en que no incorporamos indicadores de resultado, pues obviamente el foco no se pone ahí. Segundo lugar, hombre, yo creo que los clínicos también tienen miedo a que se midan resultados. Esto, a nadie le gusta que le midan lo que haga. Esto es una premisa básica en todo el mundo, y aquí también. Entonces, en el momento en que se miden resultados, hay una palabra que va al lado de medir, que es comparar. Y cuando se compara, pues las cosas, hay incertidumbre. Claro, cuando cualquier sistema que empieza a medir resultados tiene que pasar el sarampión de la medida, el miedo, la resistencia a la medida. Al cabo de un tiempo que se ve que para lo único que se utiliza es para mejorar las cosas y para saber dónde estamos y no hay consecuencias negativas, el sarampión remite y entonces empezamos a aprovechar estos sistemas de evaluación en beneficio de los pacientes. Pero el sarampión hay que pasarlo. Y esto, con buenas palabras y tal, no se corrige, ¿no? Esto necesita tener un tiempo de implantación. Yo creo que sí que hay servicios que miden, hay jefes de servicio que tienen su libretica y que van viendo, etcétera. Otra cosa es que eso realmente tenga fuerza para poderlo modificar en la práctica, etcétera. Y luego viene la otra parte, y es que, ligado también con la pregunta anterior un poco, no es una crítica a los equipos de alta dirección, ni muchísimo menos, porque los equipos de alta dirección tienen que rendir cuentas de una serie de cosas, pero no de otras.
Y de las cosas que tienen que rendir es que si tenemos aquí un aparato que ha costado lo que sea, pues qué uso tiene el aparato de mañana, tarde y noche si se puede, ¿no? Entonces, esas son las condiciones que tenemos y es lo que creo que hay que empezar a replantearse, porque al final el sistema es muy fácil. Quiero decir, todo lo que hacéis en vuestro servicio es para que al menos un paciente al año esté un poquito mejor, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues hay que empezar a moverse. Ahora, sí que es verdad que ahí hay una cierta debilidad y muchas veces el lenguaje no se entiende. No se entiende porque se hablan de cosas totalmente diferentes. Y vendrá ahora la siguiente pregunta y lo seguiremos comentando de las unidades de gestión. Vamos evolucionando por aquí. César, ¿querías comentar algo sobre este tema? Yo quería hacerle una pregunta a Marta, de lo que ha hablado antes previamente de la sostenibilidad y la eficacia de la prestación farmacéutica y la división en subgrupos, ¿no? A veces nosotros nos manejamos en eficacia, sobre todo por los datos de ensayos clínicos. Esos datos de ensayos clínicos son población que a veces no tiene una validez externa, de grupos muy sesgados y con pocos datos de resultados en salud. Y a veces tenemos que irnos a los datos del mundo real, ¿no? Real World Evidence. Pero estos datos son de grupos que a veces no son tan comparables porque intervienen muchas más variables. Entonces, cuando hablas de eficacia y tomar los datos de ensayos clínicos del mundo real, ¿cómo lo hacemos? Marta, reflexiona la pregunta porque como pensaba que para acabar con las anteriores y después continuamos con esta, porque nos ha hecho una pregunta que a mí me parece muy interesante para votarla. A ver, levanten la mano. Ha dicho, tío, ¿qué es más importante? ¿Ustedes qué harían? ¿Empoderar al paciente? ¿Más colaboración con la atención primaria? ¿Necesidad de psicólogos? ¿Necesidad de fisioterapeutas? ¿Hay algún problema para levantar la mano o esto tendría que ser secreto? No, esto va. Venga, pues va. Empoderar al paciente. ¿Cuántas manos? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Más colaboración con la atención primaria. Pero, ¿se puede votar varias veces? No, hay que votar uno, ¿no? Solo uno. O sea, se trata de ver qué es lo más importante, ¿o no? ¿Qué preguntas? ¿Qué es lo más importante? Sí, claro. Sí. Vamos a volver a hacerlo. Solo votemos una vez, porque si no... Estamos hablando de las acreditaciones de unidades del dolor, y me queda colación con esto, es que cuando tú acreditas es porque tú intentas regular o normalizar una actividad. Y es que lo que estás comentando, forma parte de la actividad, no se puede excluir el empoderamiento por la atención primaria. Vale, ahora te pasarán el micro para que se lo pueda escuchar la gente de fuera, pero... Pues ya no sé lo que he dicho. Bueno, pero vamos a hacer una cosa. Yo entiendo que esto... Pero después ahora te doy la palabra, pero vamos, votemos una vez, solo uno, que es lo más importante, porque al final va a salir un porcentaje y no pasa. Empoderamiento del paciente, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, una menos, venga. Mayor colaboración con la atención primaria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No me hagan trampa, hay alguno que... He visto... No miro a nadie, No, he mirado... Justamente he mirado hacia el lado que no tenía... porque claro, si miras a la persona, no pasa nada. No pasa nada porque esto es un... ¿Psicoterapeutas? ¿O psicólogos? Psicólogos. Venga, al menos el psicólogo que vote, ¿no? Ni el psicólogo vota por él, 0. ¿Fisioterapeutas? 1, 2, no 1. Bueno, por lo tanto, hay que empoderar al paciente y colaborar con la primaria, ¿no? Que esto es casi... Vale. ¿Quieres...? ¿Puedo hacer un comentario? Sí, Marta, claro. Sí. Yo no he votado a nada, y no sé si hay alguien más en la sala o en casa que no ha votado a nada. No. Y os explico por qué. Porque para mí es todo lo mismo. Es decir, estamos hablando de una decisión integrada, de una decisión donde participa el paciente, donde participa atención primaria, donde participa el psicólogo. Entonces, para mí no hay nadie más importante uno que otro, sino que la importancia la tiene la decisión integrada. Esto es de los que estamos hablando. Yo no creo que tengamos que hacer ranking de qué es mejor.
Lo que tenemos que hacer es tomar la decisión de manera multidisciplinar e integrada. Por eso no he votado. Completamente de acuerdo contigo, es lo que estaba comentando justo antes de tener el micrófono. No Que se me cuando ponéis todos de acuerdo y nadie vote y mal. cuando tú acreditas o intentas normalizar una actividad, toda la escala de indicadores o de cuestiones que tienes que realizar, todas son importantes. Es decir, yo no puedo excluir atención primaria de la experiencia del paciente, ni puedo excluir al fisio, ni puedo excluir al psicólogo. Creo que totalmente de acuerdo contigo. Y una cosa Pero la vida es tomar decisiones. Porque si no... No, tomar decisiones es decir, voy a hacer esto. Esa es la decisión que tienes que tomar. Sí, sí, sí. Luego, cuando tomas la decisión, tienes un montón de tareas que realizar. Y cuando terminas de realizar todas las tareas, pues dices tú, bueno... Esto es como cocinar, primero sacar los ingredientes, pero ¿cuál pones primero y cuál pones después? O sea, Pues uno detrás de otro. Claro, claro, pero ¿cuál es el primero que pones? más fácil te resulta en tu unidad. sí, sí. Pero bueno, no Pero hay pasa que- nada, no pasa nada. Yo- Hemos conseguido mojarnos, pero también es verdad que la integralidad es la clave. Yo, Venga, en relación con la pregunta anterior, antes de esto de que me elegimos, bueno, soy Mercedes Ortiz, soy farmacéutica, soy la jefa de calidad asistencial de mi hospital y además de RSC, y conozco hace muchísimos años a Joaquín Mira. Y bueno, yo os cuento un poco la experiencia de cuando intento certificar o acreditar un servicio o una unidad de mi hospital. Por supuesto que todos quieren, porque cuando tú le propones, vamos a hacer esta certificación de tu servicio, te van a ordenar todos tus procesos, tus tareas, se van a normalizar, vas a tener indicadores, tal. Al principio todo el mundo quiere, en teoría. Pero luego tengo los clínicos. ¿Qué dicen los clínicos? Los clínicos muchas veces tampoco tienen tiempo. O sea, yo en mi hospital lo que más me dicen es que yo no tengo tiempo de ponerme a sacar indicadores, yo no tengo tiempo de ponerme a escribir un tal. Yo no tengo, ¿por qué? Porque su actividad está totalmente programada de 8 a 3 de la tarde o más para hacer actividad asistencial. Entonces, cualquier cosa que tú quieras pedir extra, que no es extra, que forma parte de la gestión del servicio, es como a costa de los buenismos. Y los buenismos duran, pues la gente que esté más motivada, pero que luego la curva baja y se desmotiva. Entonces, yo lo que sí creo que las gerencias deben tener en cuenta que la gestión de un servicio, de una unidad del dolor o de cualquier otro servicio, no solamente es hacer actividad asistencial, un paciente 2, 3, 4, 5, una actividad, una técnica, un quirófano, sino que hay una parte de control de ese servicio, de control de esa unidad, de indicadores, de revisión, de ver efectos adversos, es decir, todo lo que lleva una gestión. Y esa parte de gestión al clínico muchas veces no se le da, no tiene la oportunidad. O sea, yo quiero romper una lanza porque mis compañeros, muchos les gustaría, pero materialmente no pueden, porque no tienen tiempo. Correcto. Vamos a terminar con este grupo e ir a la pregunta que nos has formulado. La última pregunta la vamos también a votar, porque como veo que nos gusta. A ver, ¿quién está a favor y quién no está a favor de las unidades clínicas que se les dé sus recursos y se espabilen con los resultados? ¿Esto lo podemos hacer así o no? ¿Hay quien está más a favor, más en contra? Tenemos un voto ya, ¿eh? Un voto a favor. Mira, Marta ya ha votado que sí. 1, Estamos 2, 3, diciendo a 4. favor, ¿no? A favor. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mayoría. Por lo tanto, parece ser que es algo que sí que tiene sus adeptos, aunque también hay gente que nos podría explicar el por qué no. ¿Vale? ¿Esto? ¿Cómo No, ves tú? solamente un comentario, ¿no? Que unidades clínicas unidades de gestión clínica en España con capacidad de gestionar cierto nivel del presupuesto es la excepción. Sí que hay más experiencia sobre todo, pero es que los modelos son distintos. Nuestro modelo organizativo, incluso encontraríamos dificultades normativas en la legislación básica que nos lo harían muy, muy difícil, ¿no? Entonces, pero efectivamente yo sí que me atrevería a decir que ahora hemos visto en esta pandemia que ese liderazgo que va detrás y va delante de las unidades de gestión clínica, ese liderazgo clínico, en muchos hospitales hemos visto que han sido jefes de servicio quienes de carácter multidisciplinar han tomado decisiones que han permitido dar respuesta a la crisis.
mientras que en otros hospitales que ha habido más control político, entre comillas, la respuesta no ha sido igual de clara y organizada, ¿no? Yo creo que esto es un elemento que también deberíamos de aprender de esta crisis y apostar de forma más decidida por las unidades de gestión clínica como forma alternativa. Y totalmente de acuerdo en lo que comentabas, ¿no? Efectivamente, los clínicos muchas veces no tienen tiempo, tampoco es un lenguaje que les pilla lejos, pero también es que si a mí me miden por la cantidad de pacientes que mido, pues no voy a hacer otra cosa. No quiero hacer un símil, pero con la investigación ha pasado lo mismo. Hace 25 años el que investigaba era un vago, porque lo que hacía era utilizar horas para algo improductivo y para su propia vanagloria. Esa definición no la tenemos hoy en día en la inmensa mayoría de los centros, pero si os acordáis, hace no pocos años, el que se dedicaba a eso, pues era un vago. Y creo que esto también hay que tenerlo en cuenta. Si no ponemos objetivos dirigidos a resultados, no va a haber interés en medir resultados, porque no me sirven para nada, exagerando. Vamos a cerrar este punto. Yo creo que tú habías levantado la mano. ¿Es sobre este tema? Bueno, sobre una pregunta Vale. para Concha. Vale. Pero es otra pregunta. Vale, pues entonces vamos a contestar la pregunta que nos has hecho, César, después. Un momento, que yo quería hacer un comentario sobre esto. Pues ya puedes Perdonad. empezar con la respuesta después. Vale, perfecto. Pues hago un par de comentarios. Una es que, desde el punto de vista de la economía, siempre que hay autonomía de gestión, el servicio, la unidad o lo que sea, siempre va a ser más eficiente. Entonces, eso no quita que nos dé miedo tener esa autonomía de gestión. Entonces, yo creo que se tiene que respetar este momento de transferencia o de tránsito entre que hayan unidades que tengan la capacidad de poder tener autonomía de gestión y otras que se tengan que preparar para poderla tener. Pero aquellas que se sientan capacitadas para poder tener esa autonomía de gestión, seguro que van a ser más eficientes. Este es el punto número 1. El punto número 2 es, veo que todos los que trabajáis el dolor, yo trabajo en diferentes patologías, porque claro, yo soy economista de la salud y trabajo con muchos clínicos, ¿no? Pero me he quedado muy sorprendida porque os fustigáis mucho vosotros mismos y yo creo que estáis, comparados con otras patologías, estáis relativamente bastante avanzados, yo os tengo que decir, porque fijaros que yo como economista he puesto un 5 y vosotros os habéis suspendido. Entonces, yo quería hacer un comentario sobre esto, y es que no os fustiguéis tanto con el tema de la gestión porque es normal. Es decir, el sistema educativo en el que habéis participado y en el que todos hemos participado no está ni estaba preparado para formaros en temas de gestión. Si vosotros os queréis formar en temas de gestión, tiene que ser a nivel personal y a nivel de esfuerzo de uno mismo, ¿no? No porque te lo estén pidiendo. Entonces, uno de los cambios que tenemos que promover entre todos, aparte del sistema sanitario hay que cambiar cosas, es el sistema educativo. Y dentro del sistema educativo hay que trabajar y hay que hacer un esfuerzo muy grande para que los nuevos clínicos y profesionales sanitarios entren con herramientas suficientes para poder tener autonomía de gestión. Y no que luego se tengan que sentir, ¿no?, de alguna manera un poco que no lo pueden hacer. No lo podéis hacer porque nadie os ha preparado para poderlo hacer, y aquellos que estáis preparados os habéis tenido que preparar vosotros, ¿no? Entonces, esto es importante también que lo tengáis en cuenta, ¿no? Al igual que el sistema educativo tampoco explica sobre evaluación económica ni sobre eficiencia. ¿De acuerdo? Yo estoy encantada de oír aquí cómo mis compañeros de la mesa están exponiendo. Sobre los subgrupos, contesto la pregunta de los subgrupos. Esta es la que querías que contestara, ¿no, Toni? Sí. Vale. Sobre el tema de los subgrupos, es verdad que los ensayos clínicos pues utilizan las poblaciones que utilizan, etcétera, pero yo ya no digo tanto en ir a definir, ¿no?, cómo podemos influir en definir ese subgrupo de población, sino en que se recojan, en influenciar que se recojan las características sociodemográficas y socioeconómicas de esa población, para luego poder hacer subgrupos, no tanto, o sea, dentro de lo que es la población, pero por características, ¿vale? Es verdad que nosotros no podemos influenciar en la población, pero de todas maneras yo os puedo decir que a nivel de región se puede hacer.
Porque cuando nosotros, yo que estoy en la Comisión de Cataluña, ¿no? de prestación farmacéutica, cuando nos llega un ensayo clínico y lo tenemos que evaluar y tú dices, no, mira, es que esta población, esto no tiene ningún sentido. Tú esto lo transmites a la industria farmacéutica. La industria farmacéutica tampoco es tonta. Quiero decir que yo creo que mientras vayamos apretando un poco al sistema y diciendo, oye, esto está muy bien, pero esta población no es la correcta, pero por favor, recógeme las características sociodemográficas. Una manera de influenciar ese diseño de los ensayos clínicos es que vosotros, a través de vuestras consultas y de la recogida de vuestros datos, recojáis esos datos. Eso cuesta trabajo. Y cuesta tiempo, y yo ya sé que vosotros no tenéis tiempo, pero pensar que poder hacer un estudio de costes o un estudio de resultados en salud por características sociodemográfica en una patología como la vuestra, que es dolor crónico, que es absolutamente indispensable, os va a ayudar muchísimo en la influencia de la toma de decisiones. Y a veces solo es, bueno, a veces es costoso porque tenéis que preguntarle al paciente, a veces tenéis que llamarlo, pero si hacéis esa inversión, pensar que eso es una inversión de un momento, porque es verdad que le van a cambiar las características y los años y tal, pero hay características sociodemográficas que no cambian. Por lo tanto, no es una cosa que tienes que hacer en cada visita, sino es una cosa que vosotros podéis protocolarizar en vuestras unidades. Por lo tanto, es una inversión que vosotros tenéis que hacer y que yo os animo a que la hagáis, porque en otras patologías se han hecho, por ejemplo, enfermedades mentales, etcétera, y estamos pudiendo analizar las cosas mucho mejor. Eso sería un poco la respuesta. Gracias. Marta, solamente hacer una aclaración. Yo no he suspendido a las unidades del dolor, he suspendido a los que nos tienen que medir y a los que deberían de decidir cómo medirnos o apoyarnos en las mediciones, porque te sorprendería, nosotros, por ejemplo, aquí, muchos de los que estamos aquí sentados, tenemos un montón de proyectos en marcha, midiendo cosas, midiendo, por supuesto, todas las variables sociodemográficas que son fundamentales porque las poblaciones son distintas y en dolor hay tanto tipo de dolor distinto que es difícil, pero tenemos varios estudios colaborativos en marcha, nuestros propios de la Sociedad Española del Dolor. Pero la repercusión que eso tiene luego a nivel gerencial o cómo nos miden, eso es lo que yo suspendo fundamentalmente. No a mis compis, pero ni a mí. te voy a hacer una matización solo. Estamos de acuerdo, en el contenido estamos de acuerdo, pero no es el gerente el que mide. El gerente no puede medir nada si tú no le pasas las unidades de resultado en salud, porque él no va a medir nada. Quien entiende de medir el resultado en salud sois vosotros. Por lo tanto, aquí hay un link de comunicación. Es decir, es verdad que probablemente el gerente no se interesa demasiado. ¿De acuerdo? Pues entonces, cuando nos le interesa demasiado, nosotros lo que vamos a hacer es proactivos. Oye, mira, me he medido y esto es lo que tengo. A mí no me interesa, es igual, quédatelo, esto es lo que tengo. Otra vez, oye, mira, esto es lo que tengo. Y sobre todo tenéis que publicar, porque yo veo que aquí hay mucha... Yo también me he quedado como Tony, me he quedado muy sorprendida y yo no he encontrado mucho publicado. Es muy importante que toda la investigación que hagáis, que es de alta calidad, la publiquéis. Y si no tenéis tiempo, hacer vínculos con gente que os pueda ayudar a publicar. Es absolutamente imprescindible que publiquéis todo esto que estáis explicando aquí, porque esto es lo que va a llegar, no sabéis la fuerza que tiene esto en la toma de decisiones, que esté publicado. A veces esto no llega, incluso en la misma gerencia. Le puede llegar al gerente que le llegue una llamada telefónica de la comunidad autónoma y decir, oye, en tu hospital están publicando esto. No os llegáis a imaginar esto, qué vueltas puede llegar a dar. Entonces yo os animaría a eso, pero sobre todo esa matización. No es el gerente el que mide, el gerente no podrá evaluar, pero no medir, porque los que os medís sois vosotros. Y sois los que os tenéis que medir, que sois los que sabéis, los demás no saben. No. Concha, bueno, aparte de subrayar la importancia de la atención integrada, sobre todo en dolor lumbar, quisiera preguntaros a ti y a César si habéis valorado durante unos años de actividad en la unidad del dolor en relación a la patología lumbar, si lo habéis comparado con la disminución de intervenciones de espalda. Porque es una cosa valorar en cuanto
a los costes que tiene una intervención ya de espalda, no solo costes económicos, sino después los malos resultados. A ver, respondo por partes. Primero, estos artículos uno está pendiente ya de salir definitivamente, que creo que saldrá, está ya aprobado y tal, lo que pasa es que tarda un tiempo entre que lo aprueban y sale en publicado verlo, y el otro está pendiente de correcciones y demás, o sea, está ya mandado y bueno, pendiente de evaluaciones finales. Eso por un lado, o sea que los dos están publicados. Lo siguiente, realmente cuando los pacientes llegan a la unidad, por lo menos en nuestras unidades, son pacientes que raramente vuelven a los servicios de neurocirugía o de traumatología, pero sí que te puedo decir que la media de intervenciones estaba por encima de 2. Y todos sabemos que cuantas más intervenciones tienen, peores resultados. Y no te puedo dar el dato exacto, pero sí que sé que está en la tesis de Elena, de cómo estaba calculado el coste, porque eso sí que no viene en los artículos, pero sí que te puedo decir cómo estaba calculado el coste, si quieres luego lo busco, María, conforme a lo que se ahorraba en salud y cómo ha ido cambiando el porcentaje de cirugías de espalda, cómo va cambiando todo esto. Sí, es que son datos muy interesantes, aunque no los tenemos recogidos en los artículos. Sí, pero además de saber cuánto, o sea, el número de intervenciones de espalda del paciente que tú ves y le indicas una estimulación medular, si en los servicios de neurocirugía o cirugía ortopédica, qué porcentaje de disminución en la intervención de la espalda. Es decir, si vuestra actividad en la unidad del dolor ya no en los pacientes que ya son cirugía fallida de espalda, sino en las lumbalgias en general, vuestra actividad y vuestras recomendaciones y vuestros tratamientos, no de estimulación medular, sino en general del dolor de espalda, hacen disminuir el porcentaje de intervenciones quirúrgicas. Además, valorándolos por periodos de edad, porque no es lo mismo un paciente en edad de trabajar, ¿no?, o los pacientes ya mayores que tienen la estenosis de canal, que esto es otro grupo de pacientes. Es muy interesante. No, este estudio no está basado en eso. Creo que tenemos necesidad de hacer lo que tú dices, de medirlo, porque es cierto que en nuestro hospital los pacientes, antes de una intervención quirúrgica, la mayoría, sobre todo los jóvenes, los pasan por la unidad del dolor porque muchos evitan la cirugía. Pero es verdad que no lo hemos medido y que creo que es un campo absolutamente necesario y prioritario. ¿César quiere añadir alguna cosa? De otra pregunta, si podemos... Sí. Y es, estamos hablando de sostenibilidad. ¿Está preparado el sistema para soportar que midamos las consecuencias de medir la eficacia de lo que hacemos? Porque genera costes directos, tiempo dedicado, tiempo que no vemos pacientes para medir, y las consecuencias que se generan, que es que si yo mido y encuentro, tengo que corregir. ¿Está preparado y sostenible? Esta es para mí, ¿no? Para todos. Bueno, si nadie dice nada... A priori... Azar. Vamos a ver. Entiendo el sentido de la pregunta y es verdaderamente el quid de la cuestión, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos hacer, ¿no? Sin ánimo de desviar la atención, pero efectivamente en periodos en donde tiene que subir la actividad en un servicio, descompensamos el presupuesto, porque todos sabemos que hay una utilización de recursos y entonces ¿hasta qué punto el sistema le viene bien que haya mayor actividad en un servicio? Pues a veces no. Esto es, y en ese sentido lo que dices pues también tiene toda su lógica. Ahora, yo te diría, yo creo que sí. Es más, yo creo que si nosotros tenemos plena conciencia y buenos datos de lo que estamos haciendo, independientemente de que alguien de fuera nos pueda decir algo, que eso lo dudo, creo que los clínicos van a tomar mejores decisiones. Entonces, esto es como una pequeña inversión que tiene inmediatamente un retorno. Por otro lado, el volumen realmente de actividad que quedaría por hacer, yo me atrevería a decirte que va a ser casi ninguna. El que vosotros en vuestras unidades estéis midiendo más sistemáticamente va a impedir que el número de pacientes, no lo creo. Honestamente creo que no. Vuestras decisiones serán mejores porque estarán basadas
en datos, y aparte porque vais a hacer algo que en calidad es la antítesis. O sea, si hay una palabra contraria a calidad, es variabilidad. Y en el momento en que se hace esto, se va a reducir la variabilidad intraservicio, que esto es algo relevante, no solo en términos de resultados para los pacientes, sino también en términos de satisfacción y de piña del grupo. Yo creo que claramente no. Ahora, entiendo muy bien, porque efectivamente es como poner en marcha un engranaje de una situación que es distinta. No sé, Marta, si coincides en que será positivo, pero hay barreras y dificultades, o sea, esto no... Y ella ha señalado algo muy importante, y es que, aparte de esa diferencia de lenguaje, efectivamente las unidades de gestión necesitan personas al frente con capacidad de liderazgo y también con conocimiento en gestión, porque no es solo tomar decisiones sobre temas clínicos, hay que tomarlos sobre temas de gestión de personal, de organización, de planificación y estrategia para futuro. Es decir, estamos hablando de una gestión integral de una unidad que finalmente se compone de un amplio número de personas. Y además compleja, porque es un número de personas. Todos sabemos que en las organizaciones o en los microgrupos altamente cualificados, los estilos de liderazgo no son los mismos que en otro tipo de organizaciones. Entonces, esto no es... pues yo me pongo que no es organizar la guardia de Navidad. Es un poquito más complicado. También incluye la del fin de año. Marta, ¿añadir algo? No, yo estoy de acuerdo con José. Yo diría que es un learn by doing, que dirían los ingleses. Es decir, que el sistema no es que sea perfecto y que esté preparado ahora mismo, pero sí que ya ha empezado con las máquinas a estar preparado. Y con esto habéis visto los cambios que han habido con los IPTs, la evaluación económica está resonando en el Ministerio con la prestación farmacéutica y, por lo tanto, esa es la tendencia y ahora sí que ya hemos empezado la rueda. Por lo tanto, esto es importante y sí que vamos, o sea, no es que ahora estemos todos capacitados, pero sí que el sistema va a estar en un tiempo, se está preparando, ya está bastante avanzado para estar preparado. Claro, esto para la innovación, para lo que viene, que es diferente de, creo que yo he entendido por el comentario que tú hacías, que decías, bueno, es que vamos a tener también que estar, una cosa es la innovación que viene y otra es que igual vamos a tener que tomar decisiones de desfinanciación. Sí, claro. Dentro de lo que es la evaluación económica también hay herramientas para tomar decisiones de desfinanciación y vamos a tener que estar preparados porque vamos a tener que tomar decisiones de, oye, esto que ha salido es mejor y por lo tanto voy a dejar de hacer eso otro para poder tener la oportunidad de hacer esto nuevo que va a aportar más resultado en salud. Y lo que decía José, ¿no? Muy importante, ¿qué vais a hacer en vuestras unidades? Hombre, vais a aportar mayor resultado en salud. Es decir, vosotros vais a saber exactamente vuestra unidad qué está aportando a la sociedad en términos de calidad de vida. Porque si ahora tu gerente te pregunta, oye, ¿tu unidad qué aporta al hospital? Preguntaros eso. ¿Podéis responder? Podéis decir sí, satisfacción a los pacientes, pero ¿podéis cuantificar exactamente lo que aporta vuestra unidad a la sociedad? Esto es a lo que vamos, a poder medir resultados en salud y a podernos comparar. Yo sí, para terminar, porque también me dicen que estamos ya en el límite, ¿no? Yo os voy a dar un titular, aunque sea el moderador, voy a dar un titular, porque no me puedo estar de decirlo. Yo creo que medir resultados no debería ser una elección, sino una obligación. Y a partir de ahí, todo el relato que queráis. Me dicen que tenemos que terminar, pero yo les tengo que hacer la última pregunta, ¿de acuerdo? Que básicamente es que me digáis un titular vosotros. Un titular de lo que se ha hablado aquí, que tuvierais que resumir, una frase, dos, para que quede un poquito más fijada la posición de cada uno de vosotros. Empezamos con Marta, Concha y José Joaquín, ¿vale? Marta. Yo diría, la sostenibilidad de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud depende de la educación, prevención, evaluación, integración, análisis de datos. Y está en nuestras manos y no únicamente en la de nuestros políticos. Gracias.
Concha. Yo diría, las unidades del dolor permiten una asistencia sostenible, centrada en el paciente, multidisciplinar, y podemos demostrar que somos coste eficientes. Pongámonos en marcha. Bueno, yo creo que no es posible no medir y hemos de medir... Decía que creo que tenemos que medir, y hay que medir además lo que a la gente, en este caso a los pacientes y a los clínicos, les interesa, les preocupa y necesitan, para que realmente sepamos hasta qué punto los resultados que se alcanzan son el máximo de lo que podemos lograr. Pues muchas gracias, Marta, Concha, José Joaquín. Gracias a todos los asistentes. Espero que haya satisfecho las expectativas y hasta la próxima. Muchas gracias.